¿Sientes que dentro de tu propia casa hay una guerra silenciosa? Una tensión en el aire que no puedes explicar, discusiones que estallan de la nada, una tristeza que se pega a las paredes como la humedad. Te esfuerzas, oras, intentas mantener la paz, pero es como si una sombra invisible estuviera robando la luz de tu familia. Y si te dijera que tu hogar no es solo un conjunto de ladrillos y muebles, sino un territorio espiritual con fronteras que deben ser defendidas. Antes de entregarte las armas, necesitas entender el campo de batalla. Tu hogar, ese lugar que llamas mi casa, es mucho más que una dirección postal. En el mundo invisible, es una propiedad, un territorio con una escritura legal. Y la pregunta que debes hacerte hoy es: ¿quién tiene el título de propiedad espiritual de mi casa? Muchos cristianos viven como inquilinos en su propio hogar, pagando una renta de angustia, miedo y confusión a un ocupante ilegal, el enemigo. Creen que porque la casa está a su nombre en el mundo físico, también les pertenece en el espiritual. Pero el enemigo es un estafador cósmico. Él usa el descuido, el silencio, el pecado oculto y la ignorancia espiritual para falsificar los documentos y reclamar derechos sobre tu atmósfera. Por eso sientes ese peso. Por eso la paz se escapa, porque estás viviendo en un territorio que, sin que lo sepas, ha sido invadido. Pero hoy, el juez del universo, tu Padre Celestial, te ha citado a esta corte divina para recordarte algo. Él ya te dio el título de propiedad legítimo, sellado con la sangre de Cristo. Sin embargo, un título guardado en un cajón no tiene poder. Debe ser presentado, leído en voz alta, defendido ante el tribunal. Lo que estás a punto de recibir no son simples videos o sermones. Son 16 cláusulas de tu contrato celestial, 16 códigos legales que, al ser proclamados, desalojan a todo invasor y restauran el gobierno de Dios sobre cada centímetro de tu propiedad. Estás a punto de aprender a ser el abogado de tu propia casa, usando la ley del reino para anular toda acta del infierno. Prepárate, porque la sesión está por comenzar y el veredicto será a tu favor. Capítulo 1. La batalla espiritual por tu hogar. El primer paso para ganar una guerra es reconocer que estás en una. Tu hogar no es un refugio pasivo, es un puesto de avanzada del reino de los cielos en la tierra. Y por eso mismo es un objetivo militar para las fuerzas de la oscuridad. Piensa en la familia Pérez. Capítulo 2, Salmo 91, cobertura celestial. Ahora que has aceptado la realidad de la batalla, necesitas levantar tu primer y más importante muro de defensa. No un muro de ladrillos, sino de luz, no una cerca de alambre, sino de fuego celestial. Y esa muralla se construye con las palabras de una de las declaraciones de protección más poderosas jamás escritas, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permíteme desglosar esto para que tu espíritu lo absorba. No dice el que visita, dice el que habita. Habitar implica permanencia, residencia, una decisión consciente de hacer de la presencia de Dios tu dirección fija. Cuando tú declaras este salmo, no estás recitando un poema, estás firmando un contrato de arrendamiento espiritual con el Altísimo. Estás diciendo: yo y mi casa vivimos aquí, bajo esta cobertura. Imagina a María, una madre soltera que sentía que una sombra de miedo y escasez perseguía a sus hijos. Cada noche se acostaba con el corazón encogido, temiendo por su futuro, por su salud, por su seguridad. Una noche, en lugar de llorar en silencio, se levantó, tomó su Biblia y comenzó a caminar por su pequeño apartamento, declarando el Salmo 91 en voz alta. Al principio, su voz era un susurro tembloroso, pero a medida que avanzaba, algo cambió. Con cada palabra, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, sentía como si estuviera encendiendo luces en un cuarto oscuro.
Al llegar pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Visualizó a seres celestiales apostados en la puerta, en las ventanas, sobre el techo. No era su imaginación, era una activación. La palabra de Dios no es informativa, es creativa. Cuando la hablas con fe, no describes una realidad, la creas. Proclamar el Salmo 90 es como emitir una orden de restricción espiritual contra todo mal. Estás notificando al infierno: esta propiedad está bajo jurisdicción celestial. Ninguna plaga, ningún terror nocturno, ninguna saeta que vuele de día tiene permiso para cruzar este umbral. El enemigo puede merodear, puede rugir, pero se encontrará con un domo de poder invisible que no puede penetrar. Haz de esto una rutina diaria. Antes de que tus hijos se vayan a la escuela, pon tus manos sobre ellos y declara: 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando sientas que la ansiedad quiere entrar en tu casa, levanta tu voz y di: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Convierte tu hogar en una zona saturada por el Salmo 90 y un punto que tus paredes absorban esta verdad. Que la atmósfera vibre con esta frecuencia de protección divina, porque muchos cristianos esperan que Dios los proteja automáticamente, pero la promesa se activa con tu declaración. Diré yo a Jehová: es tu voz la que da la orden, es tu fe la que levanta el escudo. Hoy, toma este salmo y no solo lo leas, úsalo, desenfúndalo como una espada, levántalo como un estandarte, porque tu casa, a partir de este momento, dejará de ser un blanco fácil para convertirse en una fortaleza inexpugnable, un castillo bajo la sombra del Todopoderoso. Capítulo 3, Efesios 6 y 11. La armadura de Dios. Una vez que has levantado los muros de protección con el Salmo 90 y un mello, el siguiente paso no es relajarse, sino armarse. Una fortaleza necesita soldados vigilantes en sus murallas. La protección pasiva no es suficiente en una guerra activa. Por eso el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da una orden directa, no una sugerencia: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra clave aquí es vestíos. Es un verbo de acción. Implica una decisión diaria, intencional. No te vistes para la guerra una vez al mes, lo haces cada mañana antes de que comience la batalla. Piensa en esto: cada mañana te vistes con ropa física para enfrentar el mundo. ¿Por qué no harías lo mismo espiritualmente? Sofía era una mujer cuya familia estaba siendo desgarrada por ataques sutiles. Su esposo Carlos vivía bajo una nube de estrés laboral que lo volvía irritable y distante. Su hijo adolescente Mateo estaba luchando con pensamientos de inseguridad y ansiedad social. La atmósfera de su hogar era como un campo minado emocional. Sofía oraba, pero sentía que algo faltaba. Un día, mientras leía Efesios 6 Eneas, tuvo una revelación. No era suficiente pedir protección, tenía que vestirlos para la batalla. A la mañana siguiente, mientras su familia aún dormía, comenzó un nuevo ritual. Se paró en la puerta de la habitación de su esposo y oró en voz baja: Señor, hoy pongo sobre Carlos el yelmo de la salvación, que su mente esté protegida de toda mentira, de toda presión y de todo pensamiento que no venga de ti. Cubro su pecho con la coraza de justicia, para que su corazón esté guardado de la amargura y el enojo. Luego fue a la habitación de Mateo y declaró: calzo los pies de mi hijo con el apresto del Evangelio de la paz. Que donde quiera que vaya hoy, lleve tu paz y no la ansiedad del mundo. Pongo en su mano el escudo de la fe, para que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno, los dardos de la duda, del miedo al rechazo, de la comparación. Finalmente, se vistió a sí misma, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declarando que ese día hablaría vida y verdad. No pasaron semanas.
Pasaron días. Carlos comenzó a llegar a casa más sereno. Mateo empezó a compartir más, a sonreír de nuevo. La atmósfera de la casa no cambió por arte de magia. Cambió porque una guerrera entendió que su trabajo no era solo defender, sino también equipar. Declarar la armadura de Dios sobre tu hogar es transformar cada habitación en una armería celestial. Estás diciendo que en tu casa las mentes están protegidas, los corazones están guardados, la verdad es el cinturón que sostiene todo, y la fe es el escudo que lo cubre todo. Esto no es un juego de niños, es una estrategia de guerra espiritual de alto nivel. Comienza a hacerlo. Cada mañana, declara, hoy, esta casa y todos los que habitan en ella se visten con toda la armadura de Dios. No dejamos ninguna parte descubierta. Estamos firmes, estamos listos, y ninguna acechanza del enemigo prosperará contra nosotros hoy. Porque cuando el infierno mire hacia tu casa, no verá a una familia vulnerable, verá un batallón celestial, completamente equipado, brillante con la gloria de Dios, y sabrá que ese territorio es impenetrable. Capítulo 4. 1 Timoteo 1:7, venciendo el miedo. Hemos levantado los muros y nos hemos puesto la armadura. Tu hogar está ahora protegido y equipado, pero el enemigo tiene un arma que no necesita atravesar muros físicos. Ataca directamente tu mente y tu corazón. Es un espíritu sigiloso, paralizante y contagioso, el espíritu de temor. El miedo es la atmósfera del infierno, y si permites que se instale en tu casa, contaminará todo lo demás. Genera ansiedad, ahoga la fe, provoca decisiones equivocadas y abre la puerta a la opresión. Pero el cielo nos ha dado el antídoto perfecto, una declaración que aniquila el miedo en su raíz. En 1 Timoteo, versículo 7, Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Graba esto en tu alma. El miedo que sientes no viene de Dios. Si no viene de Dios, es un invasor ilegal en tu vida y en tu hogar, y tienes toda la autoridad para expulsarlo. David era un padre de familia que vivía atormentado por el miedo financiero. A pesar de tener un trabajo estable, el temor a la escasez, a no poder proveer, a un futuro incierto, lo consumía. Este miedo se manifestaba en un control excesivo, en un estrés constante y en una incapacidad para disfrutar de las bendiciones presentes. Su miedo estaba envenenando el ambiente de su hogar. Sus hijos sentían la tensión y su esposa se sentía impotente. Una tarde, mientras leía este versículo, algo hizo clic. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra una preocupación lógica, sino contra un espíritu de cobardía. Esa noche, en lugar de revisar sus cuentas bancarias por 10ª vez, se encerró en su estudio, el epicentro de su ansiedad, y comenzó a hablarle a la atmósfera. Espíritu de miedo, te hablo directamente. Tú no me fuiste dado por Dios. No tienes derecho legal sobre mi mente ni sobre esta casa. Yo renuncio a ti y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Luego, comenzó a proclamar la segunda parte del versículo. Recibo ahora el espíritu que sí me fue dado. Recibo el espíritu de poder para tomar decisiones con fe y no con pánico. Recibo el espíritu de amor que echa fuera todo temor y me permite confiar en la provisión de mi Padre. Recibo el espíritu de dominio propio para gobernar mis pensamientos y emociones y no ser esclavo de ellos. Lo repitió una y otra vez, sintiendo cómo el peso en su pecho comenzaba a disiparse. No fue un cambio instantáneo, pero fue el comienzo de su liberación. Cada vez que el pensamiento de miedo intentaba regresar, él lo confrontaba con esa declaración. Aprendió que el miedo es como un perro callejero. Si lo alimentas con tu atención, se queda en tu puerta. Si lo reprendes con autoridad, huye. Tu hogar fue diseñado para ser una embajada del cielo, y en el cielo no hay miedo. Por lo tanto, el miedo es un inmigrante ilegal en tu casa. Hoy, haz un recorrido por tu hogar
y detecta dónde se ha anidado el miedo. En la salud, en el futuro de tus hijos, en tu matrimonio, y donde lo encuentres, proclama con audacia: aquí no habita el temor. Aquí reina el poder, el amor y el dominio propio que vienen de Dios. Enséñales este versículo a tus hijos para que lo usen contra las pesadillas. Decláralo con tu cónyuge cuando enfrenten una crisis. Haz de esta palabra el himno de tu casa, porque una familia que vive sin miedo es una familia que el infierno no puede manipular ni detener. Capítulo 5. Lucas 10 y 19. Autoridad para pisar serpientes. Hemos cubierto la defensa, el equipamiento y la guerra contra el miedo. Ahora vamos a pasar de una postura defensiva a una ofensiva. Dios no solo te llamó a resistir, te llamó a gobernar. No solo te dio un escudo, te dio botas de combate para aplastar al enemigo. Y esta autoridad está resumida en una de las declaraciones más asombrosas de Jesús en Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Detente y medita en la magnitud de estas palabras. Jesús no dijo, les prestaré potestad. No dijo, quizás les daré potestad. Dijo, os doy potestad. Es un regalo ya entregado, un título de autoridad ya transferido a tu nombre. La palabra potestad aquí es exousia en griego, que significa autoridad delegada, el derecho legal de actuar. No es tu poder, es su poder fluyendo a través de ti. ¿Y sobre qué tienes autoridad? Sobre toda fuerza del enemigo. No algunas, no la mayoría, toda. Elena era una joven que se sentía atrapada por patrones generacionales. La ansiedad, la depresión y las relaciones rotas eran como una sombra que había perseguido a las mujeres de su familia por generaciones. Sentía que sin importar cuánto orara, estaba destinada a repetir la misma historia. Lo que ella sentía eran las serpientes y escorpiones de los que habla Jesús, maldiciones ocultas, venenos espirituales que se arrastran de una vida a otra, inyectando su ponzoña en silencio. Durante años, Elena había orado pidiéndole a Dios que la liberara, pero un día entendió que Dios ya le había dado la herramienta para liberarse a sí misma. Dejó de pedir y empezó a mandar. Se paró en medio de su sala y dijo con una nueva firmeza, en virtud de la autoridad que Jesús me dio en Lucas 10 y 19, yo piso sobre toda serpiente de ansiedad generacional. Piso sobre todo escorpión de depresión y rechazo. Declaro que su poder sobre mi linaje está roto ahora. Su veneno no tiene efecto en mí. Yo camino sobre ustedes. Ustedes están bajo mis pies. Ella no sintió un terremoto, pero en el mundo espiritual, las cadenas que la ataban se hicieron polvo. Comenzó a hacer esto todos los días, no como una petición, sino como una declaración de su posición. Aprendió que la autoridad no es un sentimiento, es una acción. Es usar las botas que Cristo te dio y caminar deliberadamente sobre cualquier área de tu vida donde el enemigo ha estado operando. ¿Qué serpientes se han metido en tu hogar? ¿La serpiente de la división en tu matrimonio? ¿La serpiente de la adicción en un hijo? ¿El escorpión de la enfermedad crónica? ¿La miseria financiera? Deja de rogarle a Dios que las quite. Él ya te dio el poder para pisarlas. Levántate y ejerce tu exousia. Camina por tu casa y declara: piso sobre todo espíritu de contienda, piso sobre toda influencia de las tinieblas, piso sobre toda enfermedad y dolencia. Están bajo mis pies en el nombre de Jesús, y nada me dañará. El enemigo ha estado campando en tu territorio, porque pensó que no conocías tus derechos. Hoy se acabó su reinado. Ponte tus botas de combate espiritual y empieza a caminar. Cada paso de fe es un golpe que aplasta la cabeza del enemigo. Tu casa no es un nido de serpientes, es el palacio de un rey, y ese rey eres tú, gobernando en Cristo. Capítulo 6. Isaías 54, 17. Escudo de fuego.
Has aprendido a tomar una postura ofensiva, a pisar y a ejercer tu autoridad. Ahora, necesitas la garantía final, la póliza de seguro celestial que sella tu victoria y te asegura que, aunque la batalla arrecie, el resultado final ya está decidido a tu favor. Esta es la promesa culminante de protección, el escudo de fuego que no solo detiene los ataques, sino que los desintegra en el aire. Se encuentra en Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Analicemos esta joya legal del cielo. Fíjate que no dice ninguna arma será forjada contra ti. Claro que serán forjada. El enemigo pasa sus días en su armería infernal, diseñando armas personalizadas para ti, el arma de la calumnia, el arma de la enfermedad, el arma del fracaso financiero, el arma de la traición. La promesa no es que no habrá ataques. La promesa es que ninguno de ellos logrará su propósito. No prosperarán. Es como si cada dardo que el enemigo te lanza llevara un sello invisible que dice destino fracaso. Imagina esta promesa como el sistema de defensa más avanzado del universo. Cuando el enemigo lanza un misil de enfermedad hacia tu familia, tu declaración de fe en Isaías 54, 17 activa un escudo de energía divina que lo pulveriza antes de que impacte. Cuando alguien levanta una lengua en juicio contra ti, un chisme en el trabajo, una crítica malintencionada, una maldición hablada, la segunda parte de esta promesa te da el poder de actuar como juez, y condenarás toda lengua. Tú tienes la autoridad para ponerte en pie en el tribunal del Espíritu y decir, anulo esa palabra, la declaro ilegal, nula y sin efecto sobre mi vida y mi casa. Ricardo, un pequeño empresario, sentía que todo se venía abajo. Un competidor desleal estaba esparciendo rumores falsos sobre su negocio y estaba perdiendo clientes. Sentía la presión y la injusticia. En lugar de hundirse en la desesperación, se aferró a Isaías 54, 17. Cada mañana, en su oficina vacía, declaraba en voz alta, ninguna arma de calumnia forjada contra mi negocio prosperará. Y ahora mismo, condeno toda lengua que se ha levantado en juicio contra mi integridad. Esas palabras caen a tierra y no dan fruto. Esta es mi herencia como siervo de Jehová. No solo oraba, ejecutaba la sentencia. En cuestión de semanas, la verdad comenzó a salir a la luz, los clientes regresaron y su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó más que antes. El arma fue forjada, pero no prosperó. La lengua se levantó, pero fue condenada. ¿Qué armas se están forjando contra tu casa en este momento? ¿El arma de la división matrimonial? ¿El arma de la rebeldía en tus hijos? ¿El arma de la ruina económica? No te encojas de miedo. Levántate y activa tu escudo de fuego. Proclama, en el nombre de Jesús, declaro que ninguna arma forjada contra mi salud, mis finanzas, mi matrimonio o mis hijos prosperará. No le doy permiso para aterrizar, no le doy permiso para afectar, y condeno ahora toda palabra de duda, crítica y maldición. No tienen poder aquí. Lo más hermoso de este versículo es la cláusula final, esta es la herencia. No es algo por lo que tienes que luchar para ganártelo, es tuyo por derecho de nacimiento como hijo de Dios. Solo tienes que reclamarla, creerla y declararla. Haz de este versículo el himno de guerra de tu hogar, y vivirás con la confianza inquebrantable de que, sin importar lo que el infierno te arroje, tu casa está cubierta por una garantía divina de victoria total. Capítulo 7. Manteniendo el fuego encendido. Has aprendido a defender, armar, atacar y proteger tu hogar con promesas poderosas. Has ganado batallas importantes, pero una victoria hoy no garantiza la paz mañana si no aprendes el secreto de la perseverancia espiritual, mantener el fuego encendido. Una de las instrucciones más reveladoras del Antiguo Testamento se encuentra en Levítico 6, versículo 13.
el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios no dijo que el fuego debía encenderse de vez en cuando, o cuando hubiera un sacrificio especial. La orden era que ardiera continuamente, día y noche, sin interrupción. Ese altar físico es una sombra de una realidad espiritual mucho más profunda. Tu hogar es el altar, y tu corazón es el sacerdote responsable de mantener la llama viva. Muchos cristianos viven una vida de altibajos espirituales. Tienen un encuentro poderoso con Dios, limpian su casa, declaran la palabra con fervor, y durante un tiempo la atmósfera es gloriosa. Pero luego la rutina se instala, el cansancio llega, las declaraciones se vuelven menos frecuentes, la oración se acorta, y sin darse cuenta, el fuego comienza a menguar. Las brasas se enfrían, y las cenizas de la apatía cubren lo que una vez fue una hoguera de pasión. Y es en ese momento, cuando el altar está frío, que las sombras que habían huido comienzan a regresar sigilosamente. El enemigo no le teme a un fuego que se encendió una vez. Le teme a un fuego que nunca se apaga, porque sabe que un altar continuamente encendido purifica la atmósfera, repele las tinieblas y atrae la presencia manifiesta de Dios. Piensa en tu hogar como una chimenea en una noche de invierno. Mientras le agregas leña, la casa está cálida, iluminada y acogedora. Pero si te duermes y dejas de alimentarla, te despertarás en medio de la noche tiritando de frío. El frío no atacó la casa, simplemente ocupó el espacio que el calor dejó vacante. De la misma manera, la oscuridad y la opresión no siempre necesitan atacar tu hogar. A menudo, simplemente llenan el vacío que tu fuego espiritual ha dejado. Entonces, ¿cuál es la leña para tu altar doméstico? Es la palabra declarada, la alabanza que sube de tus labios incluso cuando no tienes ganas, la oración constante, los actos de bondad y perdón, y la comunión familiar centrada en Dios. Mantener el fuego encendido no es una carga, es un estilo de vida. Es la decisión de comenzar el día no con el teléfono, sino con una declaración de fe. Es la elección de poner música de adoración mientras preparas la cena, cambiando la atmósfera. Es la disciplina de terminar el día agradeciendo a Dios en familia, en lugar de discutir por las trivialidades del día. Laura y Miguel se dieron cuenta de que su fuego se estaba apagando. Después de una temporada de avivamiento, habían caído en la complacencia. Decidieron implementar puntos de ignición durante el día, una alarma en sus teléfonos a mediodía para hacer una oración de 1 minuto juntos, una regla de 0 quejas en la mesa. Y cada noche, antes de dormir, encendían una vela simbólica y cada miembro de la familia decía una cosa por la que estaba agradecido y declaraba una promesa sobre el día siguiente. Pequeños actos, pequeños troncos en el fuego, pero la suma de esos pequeños actos mantuvo la llama ardiendo brillantemente y su hogar se convirtió en un faro cálido y constante. No te conformes con victorias esporádicas, aspira a una unción permanente. No permitas que tu altar se enfríe, aliméntalo cada día. Declara hoy, mi hogar es un altar para Jehová, y por su gracia el fuego nunca se apagará aquí. Porque un hogar que arde continuamente es un pedazo de cielo en la tierra, un lugar donde Dios se deleita en habitar. Capítulo 8. El poder de la palabra hablada. Hemos establecido la importancia de mantener el fuego encendido, pero ahora debemos profundizar en el combustible más potente para ese fuego, la palabra hablada. Existe una diferencia abismal entre una fe pensada y una fe declarada. El enemigo puede ignorar tus pensamientos piadosos, pero no puede ignorar el poder de la palabra de Dios liberada a través de tu boca. El universo fue creado por una palabra hablada, y tu mundo personal, la atmósfera de tu hogar, también se moldea y se transforma por lo que tú hablas. Satanás conoce este principio mejor que muchos creyentes, y por eso su estrategia principal es mantenerte en silencio. Te dirá que es una tontería hablar solo,
que pareces un fanático, que la oración silenciosa es suficiente. Él promueve una fe interna, privada e inofensiva, porque sabe que una boca cerrada no puede cambiar atmósferas. Pero Jesús nos modeló el poder de la palabra hablada en la situación más caótica imaginable. En Marcos capítulo 4, mientras una tormenta violenta amenazaba con hundir la barca, los discípulos estaban aterrorizados. ¿Qué hizo Jesús? No se sentó a meditar en la calma. No oró en silencio pidiendo paz. La Biblia dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Jesús le habló directamente al problema. Le dio una orden audible al caos, y el caos obedeció. La tormenta en tu hogar, ya sea una tormenta de deudas, una tormenta de enfermedad, una tormenta de conflicto conyugal o una tormenta de rebeldía en tus hijos, también debe escuchar la voz de la autoridad. Y esa autoridad reside en tu boca cuando está llena de la palabra de Dios. Marco y Luisa sentían que su casa era una tormenta constante. La presión financiera había creado un ambiente de miedo y acusaciones mutuas. Sus conversaciones eran como relámpagos de ira y truenos de resentimiento. Una noche, después de una discusión particularmente dolorosa, Luisa se encerró en su habitación llorando. Pero en medio de su dolor, recordó este pasaje. Se levantó y, aunque se sentía ridícula, comenzó a hablarle a su casa como Jesús le habló al mar. Caminó por el pasillo y dijo: «Tormenta de deudas y escasez, calla, en el nombre de Jesús te ordeno que ceses». Se paró frente a la puerta del dormitorio y declaró: «Viento de división y contienda, enmudece. En esta casa se hará grande bonanza». No le estaba hablando a su esposo, le estaba hablando a las fuerzas espirituales que estaban avivando la tormenta. Continuó haciendo esto cada día. Al principio, nada parecía cambiar, pero ella perseveró, y poco a poco, la atmósfera comenzó a transformarse. Empezaron a encontrar soluciones inesperadas a sus problemas financieros. Las conversaciones se volvieron más suaves. La paz, esa grande bonanza, comenzó a asentarse en su hogar. Tus palabras son herramientas creativas o destructivas. Con ellas puedes construir un refugio de paz o un calabozo de angustia. Cada queja, cada crítica, cada palabra de duda es como echar gasolina al fuego de la tormenta. Pero cada promesa de Dios declarada, cada palabra de fe, cada bendición hablada es como el mandato de Jesús que calma las aguas. Deja de describir la tormenta. Comienza a reprenderla. No le cuentes a Dios cuán grande es tu problema. Cuéntale a tu problema cuán grande es tu Dios. Llena tu boca con las Escrituras. Cuando sientas ansiedad, declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Cuando haya enfermedad, proclama: «Por su llaga hemos sido curados». Cuando haya conflicto, decreta: «El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Tu voz, ungida por la palabra, tiene el poder de reescribir la realidad espiritual de tu hogar. No te calles, habla, reprende, declara y observa cómo la más furiosa de las tormentas obedece a la autoridad de un hijo de Dios que se atreve a hablar. Capítulo 9. Limpieza espiritual de tu hogar. Has aprendido a hablarle a tu atmósfera, a reprender la tormenta y a declarar la palabra. El ambiente de tu casa está cambiando. Sin embargo, a veces, a pesar de nuestras oraciones y declaraciones, sentimos que hay un algo que bloquea la plenitud de la bendición, un ancla invisible que nos impide avanzar. Este ancla a menudo está compuesta por objetos, recuerdos o ataduras en nuestro hogar que sirven como puntos de acceso legal para el enemigo. No basta con limpiar la atmósfera con palabras. A veces es necesario hacer una limpieza física de elementos espiritualmente contaminados. La historia de Acán en Josué capítulo 7 es una lección aterradora y profunda. Después de la milagrosa victoria en Jericó, Israel sufre una humillante derrota en Jai, una ciudad mucho más pequeña. Josué,
confundido, clama a Dios, y la respuesta divina es reveladora. Hay anatema en el campamento. Un solo hombre, Acán, había tomado un lingote de oro, plata y un manto babilónico, objetos consagrados a la destrucción, y los había escondido en su tienda. Ese pecado oculto en una tienda trajo derrota a toda la nación. Esa historia nos enseña un principio vital. Lo que toleras en lo privado afecta tu vida pública. Lo que escondes bajo tu techo puede estar abriendo una brecha en tus muros espirituales. Hay objetos que, aunque parezcan inofensivos, están cargados espiritualmente. Pueden ser regalos de personas involucradas en ocultismo, souvenirs de lugares con alta actividad idólatra, libros de la nueva era, música con letras que glorifican la oscuridad, o incluso objetos que te atan a relaciones pasadas y pecaminosas. Estos objetos actúan como antenas para el enemigo, dándole un derecho legal para operar en tu casa. Ana era una mujer devota, pero no lograba tener paz en su matrimonio. Había una frialdad y una distancia constantes que ninguna oración parecía romper. Una noche, mientras oraba, el Espíritu Santo le trajo a la mente una caja de recuerdos que guardaba en el fondo de su armario. Contenía cartas, fotos y regalos de una relación anterior que había sido muy tóxica y emocionalmente abusiva. Ella lo guardaba por nostalgia, pensando que era inofensivo. Pero esa noche entendió que esa caja era el manto babilónico en su tienda. Era una atadura a un pasado que no había entregado por completo, y el espíritu de esa relación rota seguía teniendo una puerta abierta a su matrimonio actual. Con lágrimas en los ojos, tomó la caja, no la donó, no la regaló, la llevó afuera y la quemó, renunciando a toda atadura emocional y espiritual con esa persona y pidiendo a Dios que purificara su corazón y su hogar. El cambio no fue inmediato, pero en las semanas siguientes algo se rompió. La comunicación con su esposo mejoró y una nueva calidez comenzó a llenar su hogar. La limpieza espiritual de tu casa es un paso de obediencia radical. Pídele al Espíritu Santo que sea tu detector de metales espiritual. Camina por tu casa y pregúntale: Señor, ¿hay algo aquí que no te agrada? ¿Hay algo que me ata al mundo, a mi pasado, o que le da lugar al enemigo? Sé sensible a su voz. Puede que te señale un adorno, una película, un videojuego, una prenda de vestir. No lo racionalices. No digas, pero me costó caro o fue un regalo. Si el Espíritu lo señala, es porque está bloqueando algo mayor. La obediencia vale más que cualquier objeto material. Una vez que hayas removido estos elementos, consagra de nuevo tu hogar. Camina por cada habitación, ungiéndola con aceite si lo sientes, y declara: esta casa y todo lo que hay en ella pertenece al Señor Jesucristo. Cerramos toda puerta al enemigo y abrimos cada ventana al cielo. Capítulo 10. El poder de tus palabras. Una vez que has limpiado tu casa de objetos contaminados, debes dar el siguiente paso crucial: limpiar el aire con tus palabras. Porque es posible tener una casa físicamente pura, pero una atmósfera espiritualmente tóxica debido al poder de la lengua. Capítulo 11. Proclamando promesas sobre tu familia. Hemos aprendido a manejar el poder general de nuestras palabras. Ahora vamos a enfocar ese poder como un rayo láser sobre el tesoro más preciado de tu hogar, tu familia. No es suficiente con no maldecir, es imperativo aprender a bendecir proféticamente a tus seres queridos. Tienes la capacidad y la autoridad de proclamar el destino de Dios sobre tu cónyuge y tus hijos, construyendo una cubierta espiritual sobre ellos que los protegerá mucho más allá de tu alcance físico. El Salmo 103, en los versículos 17 y 18, nos revela un secreto de bendición generacional. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen.
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta promesa es un puente celestial que conecta tu fe con el futuro de tu descendencia. La justicia de Dios, su favor, su protección, no se detiene contigo. Está diseñada para fluir hacia tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero este flujo no es automático. Estás construyendo un legado de bendición que el infierno no podrá borrar. Tu voz es una de las herramientas de formación de destino más poderosas en la vida de tu familia. Úsala para construir, para bendecir y para alinear a los tuyos con el plan perfecto de Dios. Capítulo 12. Entrenando a tus hijos en la fe. Proclamar bendiciones sobre tus hijos es fundamental, pero el siguiente nivel de legado es entrenarlos para que ellos mismos se conviertan en guerreros espirituales. No quieres criar hijos que dependan de tu fe, quieres entrenar soldados que sepan usar sus propias armas. El objetivo no es solo protegerlos, sino empoderarlos. Y Dios nos dio el manual de entrenamiento en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este pasaje describe una inmersión total en la palabra de Dios. No se trata de una clase de escuela dominical de 1 hora a la semana. Se trata de hacer que la fe y la palabra sean el idioma nativo de tu hogar. La palabra repetirás en hebreo es shanan, que significa afilar o inculcar. Es la idea de afilar un cuchillo, pasándolo una y otra vez sobre la piedra. Así es como la verdad de Dios debe ser grabada en el corazón de tus hijos, con repetición constante, amorosa e intencional. La familia García decidió tomar este mandato literalmente. No eran teólogos, sino padres ordinarios que querían hijos extraordinarios en la fe. Crearon momentos de palabra a lo largo del día. Por la mañana, en el desayuno, el padre leía un solo proverbio y preguntaba, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? En el auto de camino a la escuela, en lugar de solo escuchar música secular, ponían canciones de adoración y las cantaban juntos. Por la noche, la madre no solo leía un cuento de hadas, sino también una historia bíblica, enfatizando el poder y la fidelidad de Dios. Y lo más importante, cuando surgían problemas, los usaban como oportunidades de entrenamiento. Si uno de los niños tenía miedo por un examen, en lugar de decir, no te preocupes, le enseñaban a declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si había una discusión entre hermanos, los guiaban a perdonarse usando Mateo 6 y 14 como base. No estaban criando niños religiosos, estaban forjando guerreros conscientes de su identidad y equipados con la espada del Espíritu. Siembra la palabra sin cesar, y cosecharás una generación de gigantes que harán temblar al infierno. Capítulo 13. Discernimiento espiritual. Has limpiado tu casa, estás declarando la palabra, estás entrenando a tus hijos. Tu hogar se está convirtiendo en una base de operaciones del reino. Precisamente por eso, la vigilancia debe aumentar. Un fuerte bien defendido atrae a espías y saboteadores. El enemigo, al ver que no puede derribar tus muros, intentará infiltrarse de maneras más sutiles. Aquí es donde una habilidad crucial debe ser afilada, el discernimiento espiritual. El apóstol Pedro nos da una orden militar en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate en los verbos, sed sobrios y velad. El enemigo no está dormido. Está andando alrededor, estudiando tus defensas, buscando una grieta, una puerta sin vigilancia, un momento de descuido. El discernimiento espiritual no es un don místico reservado para unos pocos supersantos.
Es la sensibilidad del espíritu de un creyente para detectar la presencia y las tácticas del enemigo, incluso cuando están camufladas. Es aprender a reconocer la atmósfera del enemigo. A veces no es un ataque frontal, es un cambio sutil en el aire de tu casa. De repente, sin razón aparente, hay una pesadez. La gente está más irritable. La comunicación se vuelve confusa. Hay una sensación de fatiga o desánimo que no se va con el descanso. Estas no son casualidades. A menudo son las huellas dactilares de una influencia demoníaca que se ha infiltrado. Es el olor de la serpiente en tu jardín. Mónica aprendió esto a la fuerza. Su familia estaba pasando por una semana extrañamente difícil. Su hijo pequeño se enfermó, el auto se averió, y ella y su esposo tuvieron una discusión fuerte por dinero. Ella lo atribuyó todo a la mala suerte. Pero una noche mientras oraba, sintió una fuerte impresión en su espíritu. Esto no es mala suerte, es un ataque coordinado. Se dio cuenta de que el enemigo estaba lanzando una ofensiva en múltiples frentes para abrumarla y hacerla sentir que Dios la había abandonado. En ese momento, su oración cambió. Dejó de pedir ayuda y empezó a tomar autoridad. Se levantó y declaró: Satanás, te veo. Reconozco tu estrategia de acoso y distracción. Y en el nombre de Jesús te digo, basta. Tu asignación contra mi familia está cancelada. La paz de Dios es mi árbitro, no este caos. Inmediatamente sintió que la pesadez en su espíritu se levantaba. Al día siguiente, las cosas comenzaron a alinearse de nuevo. No porque las circunstancias cambiaran mágicamente, sino porque la cabeza de la serpiente detrás de las circunstancias había sido aplastada. ¿Cómo puedes afinar tu discernimiento? Primero, mantente lleno del Espíritu Santo a través de la oración y la palabra. Un espíritu lleno es un espíritu sensible. Segundo, presta atención a los patrones. Hay discusiones que se repiten sobre el mismo tema. Hay una atmósfera particular que se instala antes de los problemas. Tercero, evalúa el fruto. Lo que está sucediendo en tu casa, ¿produce el fruto del espíritu o el fruto de la carne? La respuesta te dirá la fuente. Cuando tu discernimiento detecte la presencia del enemigo, no entres en pánico. Alégrate, porque solo puedes luchar contra lo que puedes ver. En lugar de ser una víctima inconsciente, te has convertido en un vigilante armado. Y un vigilante que ve al ladrón antes de que entre siempre tiene la ventaja. Mantente sobrio. Vela, porque un hogar vigilado es un hogar impenetrable. Capítulo 14. Perseverancia en la guerra espiritual. Has llegado a uno de los capítulos más importantes de esta jornada, porque aquí es donde muchos guerreros, incluso los bien equipados, caen. Es el campo de batalla de la perseverancia. Has aprendido a luchar, pero tienes la resistencia para mantenerte en la batalla hasta que llegue la victoria completa. El enemigo conoce una verdad que a veces nosotros olvidamos. Si no puede derrotarte con un ataque, intentará derrotarte con el desgaste. Le está mostrando que tu fe no se basa en resultados, sino en su carácter. Sigue adelante, guerrero. Sigue declarando, sigue creyendo, porque tu tiempo de segar se acerca y la cosecha será más abundante de lo que jamás imaginaste. No desmayes. Capítulo 15. Construyendo un legado generacional. Hemos viajado a través de la defensa, el ataque, la limpieza y la perseverancia. Ahora llegamos a la cima de la montaña, al propósito final de toda esta batalla, construir un legado. Tu lucha no es solo para tener una casa en paz hoy, es para establecer un linaje de fe que impacte a las generaciones venideras. No estás simplemente protegiendo tu hogar, estás construyendo una dinastía para Dios. Al final de su vida, después de innumerables batallas y victorias, el gran líder Josué reunió a todo Israel. No les dio un último consejo complicado, les dio una declaración de legado, una decisión que resonaría por la eternidad. En Josué 24,
Versículo 15, Brolor. Versículo 15, proclamó: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta no era una declaración de esperanza, no era un deseo piadoso, era un decreto apostólico, una declaración de pacto generacional. Josué estaba trazando una línea en la arena del tiempo y diciendo: a partir de este punto, mi linaje pertenece al Señor. La idolatría se detiene aquí, la duda se detiene aquí, la tibieza se detiene aquí. Mi casa será un faro para Dios, y ese es el mismo llamado que Dios te hace hoy. Estás luchando no solo para liberar tu casa, sino para establecerla como el primer eslabón de una nueva cadena de bendición. Quizás vienes de un pasado familiar lleno de dolor, de divorcio, de adicciones, de pobreza, de silencio espiritual. Puedes sentirte descalificado para construir algo grande. Pero Dios te dice: tú eres mi Josué. Contigo comenzaré algo nuevo. El ciclo de maldición en tu familia se rompe contigo, y a través de ti comenzará un ciclo de bendición que alcanzará a tus hijos, nietos y bisnietos. Un joven matrimonio, David y Laura, compraron su primera casa. Ambos venían de hogares rotos y disfuncionales. El día que recibieron las llaves, antes de meter un solo mueble, entraron en la casa vacía, se arrodillaron en medio de la sala y hicieron un pacto. Inspirados por Josué, oraron: Señor, esta casa no será como las casas en las que crecimos. Aquí no habrá gritos, sino alabanza. Aquí no habrá miedo, sino fe. Aquí no habrá amargura, sino perdón. Declaramos hoy, antes de que comience nuestra vida aquí, que nosotros y la familia que tú nos des serviremos a Jehová. Este hogar es un altar para ti. Esa declaración se convirtió en la constitución de su familia. Cuando enfrentaban conflictos, recordaban su pacto. Cuando tenían miedo, recordaban su pacto. Cuando el mundo intentaba infiltrarse, recordaban su pacto. Estaban construyendo activamente un legado, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Cada vez que oras por tus hijos, estás poniendo un ladrillo en su futuro muro de protección. Cada vez que modelas el perdón, estás enseñándoles a construir puentes en lugar de muros. Cada vez que abres la Biblia en casa, estás encendiendo una antorcha que ellos llevarán adelante. Tu hogar es un campo de entrenamiento para la próxima generación de generales de Dios. No subestimes el poder de tu ejemplo. Tus hijos están observando cómo manejas la presión, cómo respondes a la crisis, si tu fe es solo para los domingos o si es real en el caos del lunes. Estás escribiendo el manual de vida que ellos leerán y seguirán. Así que hoy, toma una decisión. Haz tu propia declaración de Josué. Dila en voz alta en tu casa. Escríbela y ponla en un lugar visible. En esta casa servimos al Señor. Que esa sea la declaración de misión de tu familia. Porque no estás solo viviendo una vida, estás forjando una herencia. Y una herencia de fe es el regalo más grande y eterno que jamás podrás dejar. Capítulo 16. Tu casa, un altar eterno. Hemos llegado al final de nuestro recorrido a través de estos 16 códigos bíblicos. Hemos aprendido a transformar nuestro hogar de un campo de batalla a una fortaleza, y de una fortaleza a una base de operaciones del reino. Este es el destino final de tu hogar, ser un altar eterno, un testimonio visible del poder invisible de un Dios que anhela habitar entre los suyos. Que el fuego en tu altar nunca se apague, y que la gloria que emana de él ilumine a un mundo en tinieblas. Ahora, te pido que te unas a mí en esta oración. No la repitas mecánicamente. Déjala salir de lo más profundo de tu espíritu. Cierra tus ojos si puedes y consagra tu hogar ahora mismo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia, no como un extraño, sino como tu hijo, tu hija. Hoy, tomo el título de propiedad espiritual de mi hogar, que fue comprado por la sangre de Cristo,
y declaro que esta casa y todo lo que hay en ella te pertenecen. Señor, levanto sobre este hogar el escudo invencible del Salmo 90 y declaro que habitamos bajo tu sombra y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Visto ahora a cada miembro de mi familia con toda tu armadura, desde el yelmo de la salvación hasta el calzado de la paz. Renuncio a todo espíritu de temor y cobardía. Declaro que en esta casa reina tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tomo la autoridad que me has dado en Lucas 10 y 19 y piso sobre toda serpiente de división, enfermedad y escasez. Declaro por la fe de Isaías 54, 17 que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenamos toda lengua que se levante en juicio. Padre, consagro este hogar como un altar para ti. Que el fuego de tu presencia arda continuamente aquí y nunca se apague. Purifico mi boca y decido hablar solo vida. Limpio mi casa de todo objeto que no te honre y cierro toda puerta al enemigo. Hoy, por la autoridad de Josué 24 y cuarto pleno, establezco un pacto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un nuevo comienzo, un nuevo legado. Gracias, Padre, porque has escuchado esta oración. Sello esta casa con la sangre de Jesús y la lleno con la gloria del Espíritu Santo. Amén. Si has llegado hasta este punto, no ha sido por accidente. Has completado una jornada que miles comenzaron, pero que solo un remanente termina. En un mundo de distracciones de 15 segundos, tú has invertido tu tiempo en lo eterno, has afilado tu espada, has reforzado tus muros. Quiero que sepas que esto te distingue. Perteneces a un grupo de élite, a los guerreros que están despertando, a los que han entendido que la batalla más importante comienza dentro de las paredes de su propio hogar. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Lo que has recibido hoy no es solo información, es impartición. Has sido activado. El conocimiento conlleva responsabilidad. Y ahora ya no puedes vivir como si no supieras el poder que reside en ti y en la palabra. El Espíritu Santo te ha equipado, te ha ungido para esta misión específica, ser el guardián, el sacerdote y el general de tu hogar. Ahora quiero pedirte que hagas algo profético. Como una señal de que has recibido y sellado esta palabra en tu corazón, quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase: mi casa es un altar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Es tu declaración, tu primer acto de obediencia después de recibir esta enseñanza. Que el infierno vea que miles de altares se están levantando en este mismo instante por todo el mundo. Y si esta palabra ha resonado en tu espíritu, si ha encendido un fuego en ti, no dejes que esta llama se quede solo contigo. Hay millones de familias librando batallas silenciosas, sintiéndose solas y sin esperanza. Necesitan estas armas. Conviértete en un portador de luz. Comparte este video con al menos 5 personas que ames. Envíalo a tus grupos familiares, a tus amigos de la iglesia. Cada vez que compartes, estás extendiendo el perímetro del reino. Este canal no es solo un canal, es una armería espiritual, es un campo de entrenamiento. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campana, no para aumentar un número, sino para unirte a un ejército. Cada video es una nueva estrategia, una nueva arma, un nuevo nivel de unción que Dios quiere darte. No te pierdas ni una sola munición. Has sido llamado, has sido equipado y has sido activado. Y has sido activado. Ya no eres una víctima de tu atmósfera, eres el creador de ella. Tu casa ya no es un campo de batalla, es una embajada del cielo. Ahora ve, y que cada rincón de tu hogar resuene con la autoridad de un hijo de Dios que sabe quién es y a quién sirve. La guerra ha comenzado, pero para ti, la victoria ya está asegurada.